Una de las audiencias públicas que se ha convocado justamente para encontrar una solución a esta situación será en la localidad de Miramar, como lo anticipamos, mañana a las 19 horas. Pero vamos a introducirnos concretamente en los detalles de cómo son o cómo están hoy las rutas de la provincia de Buenos Aires, el mapeo del estado de las rutas de la provincia. Verónica Benaín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo les va? Sí, el mapeo en justamente la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decimos mapeo? Porque estuve indagando un poco en los proyectos que se han presentado a lo largo de estos años acerca del estado de los diferentes caminos del territorio bonaerense. Y nos vamos a meter un poco en algunas cifras de algunos proyectos, en especial en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Para comenzar, quiero decirles que en el Senado el tema ruta se viene tratando desde hace muchísimos años. En lo que va del 2005, Nati, a esta fecha se presentaron alrededor de 500 proyectos, pidiendo justamente por repavimentación, por solucionar diferentes caminos, la iluminación, la señalización, diferentes situaciones con concesiones que se dan en el gobierno de la provincia respecto a estas rutas. Diferentes proyectos que tienen como tema principal las rutas y el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires. En casi 10 años... 500 proyectos, ¿alguno tuvo algún tipo de resultado de resolución? Desde el 2005, más de 500 proyectos, exactamente. Sí, algunos han tenido aprobaciones, obviamente, allí en el Senado, y otros todavía siguen para tratarse, y otros han sido cajoneados directamente. Cajoneado significa que no se ha tenido ningún tipo de respuesta y se ha pasado a archivo, y allí están durmiendo en la legislatura provincial. En lo que va de este semestre, es decir, de lo que tiene que ver con marzo a agosto, hay 22 proyectos en la Cámara Alta presentadas. 7 son del radicalismo, 2 corresponden a Mario Illy y su monobloque Néstor Kirchner. También 12 corresponden al Frente Renovador y 1 solo corresponde a Unión Pro. Llama la atención que de estos 22 proyectos que se han presentado este año, ninguno tenga que ver con el Frente para la Victoria. Es decir, que ningún senador oficialista presentó ningún tipo de proyecto que tenga que ver con la reparación o algún tipo de situación de las rutas de la provincia de Buenos Aires, siendo un tema tan cuestionado y tan polémico en estos últimos días y durante, todo este tiempo, ¿no? 10 han sido aprobados de estos 22 y también hay algunos proyectos que me llamó mucho la atención porque, mientras estuve investigando un poco, hubieron 4 que han sido presentados por particulares, es decir, que en la legislatura también puede ir cualquier ciudadano común a presentar algún tipo de iniciativa. 4 fueron presentados por particulares que estos han sido directamente cajoneados, nunca se llevaron adelante, nunca se trataron en ninguna comisión y obviamente jamás se bajaron al recinto. Por otro lado, hay 37 proyectos presentados por organismos. Cuando hablamos de organismos, hablamos en general por los consejos deliberantes de diferentes distritos y también por los poderes ejecutivos, es decir, por los municipios de cada distrito de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver un poco con los datos que nos arrojaron algunas fuentes allí en la Cámara Alta de la mayoría de los proyectos que tienen que ver con rutas en el Senado de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? Ya son un poquito más porque sabemos que son muchos más los diputados que trabajan allí en la Cámara Baja. Son 140 los proyectos que se han presentado y que en su mayoría están en la Comisión de Obras y Servicios Públicos que funciona allí en la Cámara Baja. 33 fueron proyectos de ley y 11, Nati, fueron pedidos de informe. En general, los pedidos de informe obviamente siempre van al Ejecutivo bonaerense y al Ministerio de Infraestructura, comandado por Alejandro Arlía, que es el que se encarga de la ejecución de las rutas de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con el resto de los 140 proyectos, se divide en proyectos de resolución y proyectos de declaración. Los bloques principales que han presentado proyectos allí respecto a las rutas seguimos con Unión Cívica Radical, el radicalismo, el FAP, que allí lo veíamos pidiendo una audiencia pública para que usuarios viales y también vecinos puedan pedirles explicaciones a Scioli y a los funcionarios respecto a este tema, y también Unión Celeste y Blanco, que tiene que ver con los 5 diputados que tiene Francisco de Narváez allí en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Legisladores que más se han metido en este tema, bueno, Mauricio de Alessandro de Unión Celeste y Blanco, Pablo Farías y Ricardo Vago, allí lo veíamos en la nota a Pablo Farías del FAP, y también Alejandro Armendáriz de la Unión Cívica Radical. Bueno, son algunos de los legisladores que están trabajando o que han tenido, digamos, la necesidad de presentar proyectos y se han metido en lo que tiene que ver con las rutas bonaerenses. Bueno, un poco el panorama de lo que he estado investigando esta semana para ver cómo es el mapa, cómo son los proyectos que siguen allí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores respecto a este tema, porque la verdad que preocupa mucho en la legislatura y se está trabajando en ello. Sí, sin duda se está trabajando. Es importante también saber el curso que van teniendo estos proyectos, por eso me asombraba el dato que habías dado, ¿no? Casi 10 años, 500 proyectos, de los cuales de pocos nos enteramos en realidad y de pocos tenemos conocimiento del curso que han seguido. Y los últimos para agregar, Vero, ya los mencionaste, los del Frente de Empleo Progresista, que veremos qué curso tienen justamente con relación a el pedido de audiencia pública por la plata que justamente se ha destinado al Fondo Vial. Exactamente, bueno, este pedido de audiencia pública, que fue un proyecto que se ha presentado durante la jornada de hoy, solamente firmada por el bloque del FAP, todavía no sabemos qué postura va a tomar el resto de los bloques opositores, si se van a sumar a este pedido o si van a trabajar en otro sentido. Lo que sí sabemos es que la semana que viene la Comisión de Obras Públicas, que ustedes saben y lo hicimos la columna la semana pasada, había recibido a los usuarios viales, la semana que viene va a trabajar la Comisión de Obras Públicas en dos proyectos. ¿Por qué en dos proyectos? Porque les interesa uno que tiene que ver con Graciela Rego, que es una diputada del Frente para la Victoria, y acá sí llama la atención de que una diputada del propio oficialismo, que tiene más que ver con el kirchnerismo, más que con el ciolismo, haya presentado este proyecto que tiene que ver con pide crear una comisión bicameral para seguimiento y control de las rutas provinciales. Bueno, eso se va a estar trabajando en la Comisión de Obras Particulares, y también un proyecto de Alejandro Armendáriz que busca que se declare la emergencia en la ruta 51. Bueno, esta ruta que estuvimos también hablando, que fue noticia durante la semana pasada y que sigue siendo noticia esta semana, esta ruta que va desde Ramallo a Bahía Blanca. Bueno, la idea de esta comisión es que al fin de año se llegue, o al menos en estos días, se llegue a pedir se presente un proyecto donde se pida la emergencia vial de todas las rutas de la provincia de Buenos Aires. La semana que viene, el jueves 18, se pretende que vaya la directora de Vialidad Provincial a esta comisión a dar las explicaciones necesarias. Tiene que ver con Patricia Tombesi, que es la directora de Vialidad Provincial. Bueno, se espera que vaya allí a la Comisión de Obras Públicas también a dar un informe sobre lo que ha sido el trabajo de Vialidad Provincial en lo que tiene que ver con el primer semestre del año, y esto es lo que se está trabajando. Para recordar un poquito las rutas más importantes, o al menos no las más importantes, pero sí las que son más, las que están, digamos, en situación más crítica, tienen que ver con la 88, la de Mar del Plata, que va hacia Necochea, la 51, que comienza en Ramallo y finaliza en Bahía Blanca, la 41 de Castelia a Varadero y la 191 de San Pedro a Chacabuco. Bueno, estas son algunas de las rutas que tienen más proyectos presentados allí en la legislatura bonaerense. Muy bien, Verónica, completísimo tu informe. Te esperamos la semana que viene. Gracias. Hasta luego, chicos.